día 6, 7, 8, ¿cómo están? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo está? Muy bueno, muy bien los colores que se me trajo hoy Barone, porque estamos con un legislador del Nuevo Encuentro, que es el señor José Cruz Campagnoli, que es legislador, el director de la Oficina Anticorrupción y también presidió el Consejo Deliberante de Morón durante la gestión de Sabatella. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Campagnoli? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos rápido, no hablemos más de nada, porque como empezamos tarde, vamos derecho a este primer informe que, bueno, lo veíamos ahí a Sabatella y vamos a ver qué estuvo pasando hoy, qué pasó hoy con la adecuación de Clarín, que siempre nos hace trampas. A ver. Clarín indignado por tener que adecuarse a la ley. Durante 2 horas expuso y contestó preguntas hoy el titular del AFSCA, Martín Sabatella. Allí explicó detalladamente las trampas del plan de adecuación del Grupo Clarín de 237 licencias. TN no pasó ni un segundo de dicha exposición y solo atinó, junto a Clarín y afines, a mentir, victimizarse y estigmatizar. Veamos. Poner a consideración del directorio el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio. Nosotros creemos que el Grupo Clarín tuvo la oportunidad de cumplir con la ley, de adecuarse voluntariamente, no lo hizo, intentó burlarse, intenta entonces violar todos los espíritus y la esencia de la ley. Evidencian, entre otras, 2 grandes importantes maniobras que buscan lisa y llanamente burlar la ley. La maniobra 1 se va a dedicar, y lo vamos a ver, a los vínculos societarios y comerciales entre los administradores y miembros de la Unidad 1 y Unidad 2, que el Grupo Clarín planteó como propuesta en su plan de adecuación. Es decir, y acá queda claro el vínculo, el estudio Fox, Horan y Camerini de Estados Unidos, que forma parte, entre otros, David Camerini, Ezequiel Camerini y Rafael Ginebra, administrarían acciones de la Unidad 1 a través de David Camerini y de la Unidad 2 a través de Ezequiel Camerini y Rafael Ginebra. Para que quede claro, estamos hablando, la Unidad 1 es una de las empresas, la Unidad 2 es otra de las empresas que tendrían que tener 0 vínculo y absoluta independencia para ganar el objetivo de la ley. Y estamos hablando de que el estudio Fox, Horan y Camerini, a través de distintos socios, unos están en la administración de la Unidad 1, otros están en la administración de la Unidad 2. Y en el estudio Sáenz Valiente de Argentina, también vemos lo mismo. Este estudio, que está José María Sáenz Valiente, hijo, e Ignacio José María Sáenz Valiente, entre otros, como también está Casino, abogado que ustedes recordarán, muy activo en la defensa del Grupo Clarín. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín. Y que desde eso... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sí, sobre sí. La sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, es decir, se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Como también está Casino, abogado que ustedes recordarán, muy activo en la defensa del Grupo Clarín. Este estudio manejaría acciones a través de José María Sáenz Valiente, hijo, en la Unidad 1 y a través de Ignacio J.M. Sáenz Valiente en la Unidad 2. También está claro que hay vínculos, el mismo estudio que tiene socios de ese estudio en los fideicomisos de las 2 unidades. Nosotros le pedimos explicaciones a Clarín sobre esto, y además de recibir cartas, documentos amenazantes, diciendo que nosotros hacíamos tal cosa u otra, y de amenazar que con denuncias penales, etcétera, sí es interesante lo que ellos responden sobre este primer capítulo que estamos describiendo. Dicen, el razonamiento es rayano al absurdo porque implica sostener que en definitiva el supuesto gerenciamiento conjunto, dicen ellos, estaría en manos de 2 estudios jurídicos, uno norteamericano y otro argentino, como si uno se dedicaría a la Unidad 1 y otro a la Unidad 2. No es así.
tanto el estudio que está en Estados Unidos como el estudio que está en Argentina tienen los socios cruzados en las dos unidades. Por lo tanto, no es que un estudio está en un lado y otro estudio está en el otro. Los dos están en los dos y los dos entonces están en la administración de estos fideicomisos. No son socios solamente del estudio jurídico, son todos socios de sociedades comerciales que ellos mismos dijeron que no se podía tener. Son socios cruzados en empresas argentinas, miembros de la unidad 1 y miembros de la unidad 2 que tenían que garantizar absoluta independencia, desvinculación absoluta en términos comerciales. Que tienen sociedades en Panamá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en la Argentina, que son una gran sociedad todos. Que esos son una gran sociedad que se resisten a cumplir una ley porque se resisten a cambiar su situación, porque no quieren perder su posición dominante en el mercado de la comunicación audiovisual y no quieren sostener su situación de privilegio que tanto daño le hace a la libertad de expresión, a la pluralidad, a la diversidad y a la democracia. Y la maniobra 2 es la cantidad de condicionamientos que están poniendo a los supuestos compradores, que lo que genera es que esa compra o esa venta no sea de verdad, sino que el nivel de condicionamiento es lo que hace que esa venta sea ficticia. Fíjense cuáles son los niveles de condicionamiento que le ponen a los futuros compradores. El cesionario o el comprador no podrá vender ni transferir acciones o activos durante 6, 7 u 8 años, durante 6, 7 u 8 años, según las unidades, según los casos. 6, 7 u 8 años sin poder vender, transferir ninguna de las acciones, ninguna de las empresas. Te doy esto a vos, digo que lo vendo, pero durante 6 o 7 u 8 años vos no podés disponer de nada. Conferencia de prensa de titular del AFSCA, Martín Sabatella, que quiere desguazar directamente al Grupo Clarín. Tenemos aquí un comunicado del Grupo Clarín ante un nuevo avance ilegal del gobierno nacional para apropiarse de sus medios, así se titula este comunicado del grupo. El intento del gobierno de avanzar en una arbitraria e ilegal adecuación de oficio. Sigue el comunicado del Grupo Clarín indicando que todas las manifestaciones realizadas por Sabatella son deliberadamente falsas y están desmentidas por la realidad y por la propia conducta del Estado en los últimos meses. Párrafo aparte para el doctor Castro, que impostando una supuesta objetividad, vuelve a faltar a algo que él dice que ama: la verdad. Usted dirá, bueno, claro, Nelson, y usted forma parte del Grupo Clarín, ¿qué va a decir? No, la verdad. Porque cuando he tenido que criticar a cosas de Clarín la he hecho, y la he hecho desde aquí. El objetivo de la ley de medios es y será destruir a Clarín. Para callar nuestras voces, las que usted escucha aquí en TN, todas, las que usted escucha en Canal 13, las que usted escucha en Radio Mitre. Esto ya lo dijeron varias veces y nunca pasó nada. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros, tendremos noticias. Para callar nuestras voces, las que usted escucha aquí en TN. Ahora están yendo por lo poco que queda de prensa libre en Argentina. Quedan 5 programas de PPT. El programa termina el 8 de diciembre. El año que viene, no sé. Realmente no sé. No sé si estaremos en el aire acá o en la radio, porque no sé si habrá canal o si el canal y la radio van a estar intervenidos. Yo realmente termino el programa de hoy sin saber si el domingo que viene vamos a estar acá. No tengo idea. Más allá del 7D, lo que me preguntaba era ¿cómo será el 8D? ¿Cómo será el 8D? El 8D. ¿Estará Víctor Hugo a esta hora en Canal 13? ¿Estará 678 acá? Para callar nuestras voces, las que usted escucha en Canal 13, las que usted escucha en Radio Mitre. La presidenta está enojada con nosotros. Y esto es producto no de nosotros, sino de la realidad. A nosotros, como nos interesa la opinión de todos, no nos interesa la hegemonía. Buscamos la pluralidad. Seguiremos haciendo
lo mismo que hemos hecho con todos los gobiernos, que es lo único que sabemos hacer: periodismo. Tienen una carga de impunidad histórica que les permite hacer estas cosas. Creo que hay tantos años de impunidad, tantos años de hacer lo que quieren, porque están acostumbrados no a que el Estado los regule, sino a que ellos le digan al Estado lo que tienen que hacer. Lo mismo que hemos hecho con todos los gobiernos, que es lo único que sabemos hacer. Pero bueno, si hay una característica de estos últimos años que vive la Argentina, es que las decisiones se toman donde se tienen que tomar. Las decisiones se toman en el Parlamento Nacional o en la Casa de Gobierno, y no en la oficina de ningún CEO de ninguna corporación. Alejandro Alfie, del diario Clarín. A mí la duda un poco que me genera todo esto es la situación que usted señalaba respecto al tratamiento de todos los grupos con la misma vara. ¿Por qué el directorio de AFSCA no trata el plan de adecuación de Telefónica, que es el principal operador del sector infocomunicacional, aunque usted insista con que es el Grupo Clarín? Lo que es interesante, primero, que no te sorprenda nada de la cantidad de irregularidades que presentó el Grupo Clarín, porque eso estaría bueno. Yo trabajo ahí, no le voy a discutir eso, porque no, es el lugar de trabajo. Yo pienso otra cosa, pero no se lo voy a discutir. Más allá de cualquier otra discusión que quieras traer, la que quieras traer, de esto, de fútbol, de lo que quieras discutir, es que nada cambia, digamos, la realidad de que estamos presentando, que el principal grupo económico que tiene la principal posición dominante en la Argentina, por lo tanto que le hace el principal daño a la libertad de expresión en la Argentina, ha presentado un plan donde queda absolutamente claro que quiere burlarse de la ley, simular cumplir la ley o mentir brutalmente sobre sus vínculos societarios. Seguramente vos querás hablar de lo que quieras, pero hay un dato que a mí me llama la atención también, de que no te preocupes bajo ningún punto de vista si es verdad o no es verdad que están incumpliendo y que están violando la ley. Pero bueno, digamos, eso... No, yo tengo entendido que ellos el lunes presentaron una modificación para los fiduciarios, sí, pero como yo trabajo ahí, preferiría que usted me obvie esa parte y entonces pueda ir a lo que es algo Pero no, más ¿por qué? general. Pero vos sos periodista. Trabajes donde trabajes, ¿no? Supongo que nadie te va a condicionar. Yo iba a un criterio más general, que es esto de... Está bien, está claro que la libertad que nosotros queremos garantizar al conjunto del país no es la libertad que vos tenés garantizada en tu medio de trabajo. Puede ser que sea así. Pero bueno, no hay problema. Vos entiendo que no puedas preguntar cosas, no te preocupes. Yo le puedo preguntar. No te preocupes. Digamos, acá me quieren sacar el micrófono, así que si quiere hablamos media hora, yo no tengo ningún inconveniente. No te preocupes. No, pero por supuesto, yo no tengo ningún inconveniente en hablar cachito, la conferencia de prensa la hacemos... Me especializo en este tema y le pido pero la conferencia de prensa la hacemos nosotros, no vos. Pero es feo que a un empleado de una empresa que ustedes quieren adecuar de oficio le falte respeto. No te estoy faltando respeto, te digo que al revés, te estoy dando la posibilidad de que no me quieras preguntar nada del Grupo Clarín, porque lo que vos expresabas. Pero si yo se lo dije y me faltó respeto. No, pero no te preocupes, no hay ningún problema. Lo que sí, vamos a compartir la conferencia entre todos. El micrófono. Por eso le pregunté por qué no adecuan la Telefónica. Ahora te contesto. Primera cuestión ante esto. Esa es la única pregunta que le hice. Por eso. Pero que no la responde. No, espérate, tranquilo, no te pongas nervioso. Si vas a cumplir tu función. Pero desde el 7D que se la hago, Sí, hace 2 años. Vas a seguir cumpliendo tu función. Y nunca la respondió. No te preocupes que vas a cumplir con la tarea que te encomendaron. Absolutamente todos los expedientes van a ser tratados en el directorio. No hay ninguna cuestión que exija una fecha determinada para tratar lo que el directorio considere que tiene que tratar. Por lo tanto, en el caso de Telefe se va a tratar, en el caso de Prisa se va a tratar, en el caso de Moneta se va a tratar. No es un dato menor que de 40 expedientes se hayan tratado ya 37. Se trataron todos los otros expedientes también. Y vos podés decir, por ejemplo, competidores de ustedes, competidores de la empresa que vos trabajás, se trataron antes que vos, antes que el de ustedes. Y uno podría decir, entonces eso te genera ventaja, porque hay competidores de ustedes muy fuertes que se trataron antes. El que más lesiona la libertad, el que más lesiona la pluralidad y por lo tanto el que más lesiona la democracia de los argentinos, quien se resistió a que salga la ley, quien quiso que la ley no se iba a aplicar y que ahora quiere, como la ley es constitucional, burlarse de la misma. Eso es grave para la democracia y este organismo que tiene la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión tiene que ocuparse primero de lo que es más grave para la democracia.
gente rebelde, ¿eh? Un poco. Sí, se agarra la rebeldía de la peor manera. La verdad que... No, que tiene un costado muy preocupante esto que se ha visto hoy. El Grupo Clarín, el más grande de los grupos mediáticos de la Argentina, que concentra 237 licencias, que no presentó en la fecha que se había planteado el 7 de diciembre, aquel famoso del 2012, su proyecto voluntario de adecuación, que tuvo que esperar que la Corte Suprema defina la constitucionalidad, que fue en octubre del año 2013. Presenta nuevamente ahí, perdón, por primera vez presenta un proyecto de adecuación voluntaria donde divide al grupo en 6 unidades, no diciendo quién se iba a hacer cargo de cada una de las unidades, sino dividiendo en 6 unidades. El AFCA le da la admisibilidad porque estaba cumpliendo con la ley en ese punto, ¿no? La división en 6 unidades era una división adecuada. Que tenía en el grupo, en la unidad 1, los grupos más grandes, Canal 13, TN, Mitre, FM 100, o sea, los medios de difusión política más importantes. En el grupo 2, la unidad 2, las 24 licencias de cablevisión más importantes, o sea, la fuente económica de financiamiento. Ajá. Y en las otras 4 unidades, otro tipo de licencias. Cuando el AFCA inicia el trámite, como planteaba Martín Sabatella recién, se encuentra que en la segunda presentación de Clarín, que es quienes se van a hacer cargo de cada una de las licencias, ¿qué aparece? Aparece, primero, 2 estudios de abogado, Sáenz Valiente de la Argentina, el estudio Camerini de Estados Unidos, que son titulares de fondos fiduciarios que tienen socios en la unidad 1 y la unidad 2. En la unidad 1 es de Pagliaro y Aranda. La unidad 2, teóricamente, de Mañeto y Ernestina de Noble. No tienen que tener ningún tipo de vínculo societario porque el artículo 48 de la ley expresa ningún vínculo societario antes de poder transferir licencias. Ya esos 2 estudios tienen licencias cruzadas. Pero no solo eso es lo que aparece. También aparece, como planteaba Martín Sabatella, que tienen estos titulares, Pagliaro, Aranda, Ernestina y Mañeto, además de Sáenz Valiente y Camerini, tienen sociedades comerciales conjuntas en Nueva Zelanda, en Panamá, en Estados Unidos y en la Argentina. Y después, lo más trágico, por lo grotesco de esto, es que condicionaban a los futuros compradores de la licencia en los términos de la compra. ¿Qué hacían? Le decían, bueno, te vamos a vender la licencia. Vos no podés venderla hasta 6 años en unos casos, 7 en otros casos y 8 años en otros casos. Si en el medio querés venderla, es a Clarín, solamente. Ah, mira. Es solamente a Clarín. Si después de los 6, 7 u 8 años querés venderla, Clarín tiene prioridad entre los posibles compradores. Segundo punto, el 80% de los dividendos... Pero José, te interrumpo un segundo, sí, porque ahí hay un punto que a mí me parece que es que da cuenta de la dimensión política de la presentación que hicieron. Supongamos que no había cruce de sociedades, supongamos que no había cruces de accionistas y supongamos que los abogados no tienen ninguna vinculación, supongamos todo eso. En la parte de los condicionamientos, cuando ellos dicen, bueno, si vos, fulanito, vas a vender, la prioridad para comprarla tengo yo, Clarín. Pero para hacer eso, tendrían que primero modificar la ley. Obvio. Porque ellos no pueden volver a comprar lo que tuvieron que vender porque están excedidos. Obvio. Claro, ahí hay un elemento que ellos incorporan, que es que la ley en los próximos 6, 7 u 8 años se va a modificar porque están imaginando un gobierno de otro signo, que tenga mayoría parlamentaria de otro signo y cambie la ley. El elemento, como señalaba Mariana, ese es un elemento sumamente interesante en el análisis que hacen. Pero el tema de lo grosero en este planteo, diciendo el 80% de los dividendos por publicidad que la licencia que te vendí y vos tenés, me la tenés que dar a mí, al Grupo Clarín, y si no llegás en ese 80% de facturación a tener 6 millones de pesos por mes durante 10 años, igual tenés que pagarme 6 millones de pesos por mes durante 10 años en concepto de dividendo. Y un elemento más. Esto es un alquiler. Es una barbaridad. Forma de vender, un elemento más. En el caso de las señales, los contenidos de las señales se las tiene que proveer Artear, que es titular del Grupo 1. Además le dan
por acuerdo los contenidos que tienen que difundir esas señales. Por eso es una burla. Y esto que tiene, no es que perdón, no hay es mucho un delito. Bueno, mañana... Me gustan las palabras, ¿sabes? Yo tengo la obligación. Es decir, es cierto que eso implica una alteración de la ley, un engaño, un acomodamiento, una ventaja, todo lo que vos quieras. Pero en realidad, yo desde mi lugar de ciudadano digo, ¿por qué no cumple con la ley y por qué hace trampas? Es un delito. Sí, claramente. En primer lugar, es una burla a la ley, una burla a la democracia. No es que tuvieron... se tuvo que indagar mucho para detectar parte de estas maniobras, estaban explicitadas. ¿Por qué eso, compañero? ¿Por qué no está bien disimulado, ni siquiera un poco disimulado? Porque me parece que el Grupo Clarín, durante estas últimas décadas, detentó en la Argentina un poder exorbitante donde conducía, dirigía y condicionaba a los gobiernos. Pero lo que estaban buscando es esto, ir al choque con... Se encuentran con un gobierno que le pone límite, que plantea desconcentrar, desmonopolizar la palabra, que permite que muchas voces se expresan, se tratan de tener maniobras dilatorias en principio, y la Corte Suprema falló a favor de la ley de punta a punta. Bueno, no pudieron evitar esa cuestión. Segundo paso, intentan decir, bueno, ahora vamos a adecuarnos. El AFCA acepta la admisibilidad del plan y después, a los 6-7 meses, lo que hacen es presentar esta brutalidad, que creo que demuestran un nivel de impunidad absoluto que da cuenta del poder que ellos creen que todavía tienen y que lo pueden ejercer. No saben que están frente a un gobierno de nuestra presidenta que ha planteado que el Estado y el gobierno elegido por el voto popular es el que toma las decisiones y que las empresas no son las dueñas de las decisiones del poder público. Frente a eso, siguen actuando como si no pasara nada. Yo creo que se llevaron una sorpresa hoy porque pensaban que esto no iba a pasar. Lo que no se dan cuenta es que la democracia sigue avanzando, que no tiene los mismos privilegios que antes y que van a tener que adecuarse, o voluntariamente que no lo hicieron, porque es mentira que hay un intento de desguace, una barbaridad, que se cae a todas luces ese argumento. Tuvieron más tiempo que ninguno. El 7 de diciembre del 2012 todos los medios que se excedían presentaron su plan de adecuación voluntaria. Ellos lo hicieron recién después de que la Corte falló, un año después. Y después de presentar eso, ahora hacen este tipo de maniobras que uno puede considerar, habría que ver si son potenciales delitos. Entonces me parece que este nivel de impunidad que tienen se va desarmando. Y me parece que esta es la fortaleza del poder democrático en Argentina, que hay un Estado que se planta, que hace cumplir la ley, que no permite este tipo de maniobras, que lo denuncia, que va a ir mañana a la UIF, va a ir mañana al Procelac, a los distintos organismos que van a estudiar si hay comisión de delito, además de incumplimiento de la ley de medios, y me parece que Clarín va a tener que darse cuenta de que esta democracia, una democracia firme, una democracia arraigada, una democracia que tiene una voluntad profunda de ampliarse y que hay una presidenta que no le tiembla el pulso a la hora de hacer cumplir la ley, no le tiembla el pulso a la hora de hacer cumplir los derechos para el conjunto de los argentinos. Además, estos años, el AFCA ha impulsado radios comunitarias en todos los rincones del país, miles de licencias nuevas para FM, para universidades, medios comunitarios, millones de pesos en subsidios para potenciar esas nuevas voces. Entonces, a medida que se iba desconcentrando el sistema de medios, se iban ampliando nuevas voces. Eso hace que muchos argentinos y argentinas podamos tomar la palabra y hacernos escuchar, y eso rompe el monopolio de la voz única que construye, como decía Nelson Castro, sin supuestamente saber de qué hablaba, cuando hablaba de hegemonía, a lo que se dedican ellos, y se dedicaron a construir hegemonía, a intentar convertir su idea en la idea de la opinión pública. Cuando muchas voces se alzan, cuando otras voces se alzan, cuando empieza a romperse, a debilitarse, a resquebrajarse esa idea de la voz única, es que muchos argentinos damos cuenta de que hay algunos que mienten y esos que mienten lo que no pueden tolerar es salirse del lugar de dueño de la verdad. Este gobierno, este pueblo, esta democracia los ha sacado del lugar de dueños de la verdad que durante mucho tiempo construyeron. Bueno, eso le duele muchísimo y por eso no se bancan esta ley de la democracia. ¿Me sorprende que la oposición, los dos representantes, discúlpame, pero los dos representantes de la oposición en el organismo se hayan abstenido, que es lo mismo que no hacerse cargo de esta historia? Bueno, no he tenido mucho tiempo de analizarlo porque estaba llegando acá al programa y terminaba la votación, pero sí me llama la atención porque yo creo que es tan burdo lo que estaban haciendo el Grupo Clarín,
con la adecuación voluntaria, era tan burda el entrecruzamiento de accionistas, las sociedades comerciales conjuntas, los condicionamientos que les ponían a los futuros compradores de licencia, era tan burdo que me parece que era muy difícil, muy vergonzante y con mucho costo político votar lisa y llanamente en contra. Entonces me parece que la abstención, quiero suponer, guarda cierta cuota de vergüenza o de decoro que los dos miembros del directorio por la oposición intentaron resguardar. Quiero suponer eso. A ver, Moyano, ¿qué piensas que hicieron esto así tan burdo? Bueno, a mí me llamó la atención el comunicado de ellos con posterioridad a la conferencia de prensa. Dice algo así como: no vamos a hacer algo tan burdo como lo que se mencionó supuestamente. Pero hay algún... Además dicen que es perfecto el plan de adecuación. Que es perfecto el plan de adecuación. Pero, por ejemplo, es burda la propia presentación. Yo también me pregunto por qué lo hacen con tanto... Claro, hay pero digamos, los tipos han pensado la segunda jugada. Bueno, sí, obviamente, pero no llegaron hasta acá y le va muy bien. Pero tampoco son perfectos. Pero fíjate, hacen una cosa. Ellos juegan con esta idea de lo primero, digamos, que me parece que está bueno hacer un poco como de historia, es que en el primer momento que ellos plantean el primer paquete de adecuación, cuando la primera vez que muestran quiénes serían los propietarios, quedan Mañeto y Ernestina de Noble del lado de la construcción política y Pagliaro y Aranda del lado de La Plata, Cablevisiones. En la segunda presentación cambian, con lo cual lo primero que uno dice es, bueno, desconfiaron entre sí. Ajá. De los... Entonces vos decís, bueno, ¿qué quieren? ¿La plata o la construcción? ¿No? O las dos cosas. En el propio comunicado ellos dicen, no sé de qué habla Sabatella, porque en ningún momento la ley de servicios de comunicación audiovisual, ley de medios le dicen ellos, habla de sociedades. Habla nada más que de licencias y accionistas. El artículo 48 de la ley habla de sociedades y dice tengan integración vertical o horizontal entre medios de comunicación o sociedades de otro concepto. O sea... ¿Sí pueden estar haciendo las cosas mal? No, a mí lo que me llama la atención es que ellos citan un artículo que está en su propio expediente de presentación que dice luego que la ley no dice eso. O sea, en la presentación está citado un artículo del cual ellos se agarran y después dicen que ellos no dijeron eso que dice el artículo. Sí. Y después otro dato, que eso con Google no es que hay que ser muy inteligente para buscar nada. Una de las empresas que aparece en cruzadas en las filminas que presentó Sabatella hoy es una empresa que se llama GC Domino o Domino, depende, Sociedad Anónima. Esa empresa es a la cual se le giró a Bahamas 3 millones y pico de pesos en octubre del 2008, cuando apareció la denuncia del manejo que Clarín había hecho con los fondos de la CFJP. O sea, la denuncia que tiene estado de una causa penal, sí, que hizo Arbizu. O sea, ellos mencionan en el plan de adecuación de Clarín, ponen por escrito una empresa que está sospechada, denunciada, de que hay una causa penal abierta en otro expediente que está en la justicia. Es decir, esto, pero bueno, para terminar y no monopolizar la palabra. No, ellos que se arreglen. Pero yo siempre recuerdo un caso, cuando estaba en plena discusión, así en furor del tema de la discusión con la cuestión de la adopción de la irregularidad y la adopción de los hijos de Ernestina de Noble, hicieron una falsa carta de electores en el propio diario Clarín, firmada por un señor X. Ese señor X no era un señor X, era un señor que se había quitado su segundo apellido y era el abogado de Ernestina de Noble. O sea, son burdos. Bueno, estamos hablando de delito. Seguramente vos sabés con más precisión lo que yo voy a decir. Yo alguna vez tuve acceso a papeles que, digamos, que consideraban para hacerse cargo de un medio de comunicación, de televisión, un canal, ¿qué condiciones tenía que tener el empresario o la corporación que se hace cargo? Es decir, hay condiciones. Una de las condiciones es tener buena conducta, en la policía, por ejemplo. Otra de las condiciones es tener un sentido ético de la vida. Otras condiciones es que el medio postule la justicia. Fíjate las cosas que te estoy diciendo. No se rían de lo que digo. Los medios
deberían representar todo eso que yo digo. Y los periodistas también. Bueno, pues ya ahí entramos en el terreno de lo ideal y me parece qué difícil, pensaba yo, qué difícil es ser periodista. Y miraba la situación de este muchacho Alfie, que estaba ahí. ¿Cómo se llama? Alfie, Alejandro Alfie. Que estaba ahí en la conferencia de prensa, que tenía el cruce, y cuando Sabatella le dice, bueno, pero vos sos periodista, vos podés opinar también sobre Clarín, aunque trabajes para el grupo, ¿no? Y bueno, terminó balbuceando. Digo, es difícil ser periodista porque si seguimos la definición clásica de periodista, que es ser crítico del poder, y hoy, como 1000 veces hemos hablado acá, el poder ya no está en los gobiernos, sino que está en las corporaciones, en realidad las corporaciones económicas que son dueñas de los medios. Hoy, para ser periodista, vos tenés que ser crítico de tu propio empleador. Es decir, Alfie se va a transformar en un periodista y va a dejar de ser un propagandista cuando haga un informe o una nota criticando a su propio empleador. Cuando tenga las agallas de decir, quizás públicamente, que está en desacuerdo con la presentación que ha hecho Clarín. Pero está difícil tener agallas. Por eso digo que es difícil, por eso digo que es difícil ser periodista. Claro. Sí, por eso digo que es difícil, ¿no? ¿Qué dice Beiras? A mí me parece que la verdad que esto es una demostración más. Cada vez que veo estos manejos del Grupo Clarín me acuerdo de la entrevista que le hizo el Grupo Clarín en su momento a Chabrán, cuando le preguntaron a Chabrán qué era el poder, y Chabrán dijo: el poder es impunidad. Y creo que esto es la demostración cabal de eso. Creo que lo que ha hecho evidentemente el Grupo Clarín desde la sanción de la ley, hace 5 años que se sancionó la ley y se va a cumplir 1 año de la constitucionalidad dictada por la Corte Suprema, y estamos todavía tratando de que este grupo se adecue a una ley que en realidad lo que establece como límite máximo es un 35% del mercado audiovisual, digamos, que no es una ley que te esté limitando la posibilidad al 5%, no, te pone ese límite, y para llegar a ese límite se tiene que dividir en 6, y encima hacen esto para no dividirse. Entonces, me parece que... Repetí el número, que es interesante. El 35% es el límite que pone, el piso, digamos. Claro. El piso y el techo que establece la ley, el techo de la ley de servicios de comunicación audiovisual. No es un techo del 5%, ¿no? Te da casi un tercio, más de un tercio del mercado, se puede decir. Entonces, la verdad que lo que te está demostrando, bueno, eso sí es hegemonía. Lo que quieren es hegemonía, no quieren un reparto democrático y simétrico de lo que es el derecho a la comunicación. Pero me parece que lo realmente impresionante es este poder que siguen teniendo, porque ellos en este comunicado que sacaron previo a la decisión del directorio, no bien conocieron las declaraciones de Sabatella, fue advertir nuevamente que van a ir a la justicia, y lo que quieren y no soportan más es el tiempo del mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, ganaron hasta ahora 5 años, y bueno, les queda 1 año más, y no sé con qué artilugios intentan llegar hasta ese límite, pero me parece que apuestan a eso, ¿no? Es tan burdo esto que es difícil que un juez, no sé cuál será la medida legal a la cual quieran apelar para eso, pero la verdad que no van a... Y mañana lo que van a decir, qué sé yo, si TN va a desaparecer, imagínense lo que van a decir mañana. Oh, desgracias horribles. Sí, compañero, decime. Sí, 2 cosas. La primera, comparto con Nora, el 35% de límite que pone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a cada medio es un límite que económicamente no es limitativo de ninguna rentabilidad que permite el desarrollo de los medios. Sí es limitativo para que haya un gran monopolio que pueda condicionar gobiernos. Entonces, la ecuación de ellos cierra exclusivamente si tienen la capacidad mediática suficiente para condicionar a la opinión pública y a partir de ahí condicionar al gobierno. No es una ecuación económica la que están defendiendo, es una ecuación política la que defienden, y la base económica es para condicionar gobiernos que a su vez le redundan en más beneficios económicos y más beneficios políticos. Entonces el problema que tienen es de carácter político absolutamente. Y después, en términos de sus argumentos, como ya dijeron que TN iba a cerrar y no pasó nada, que el programa de la Nata no iba a estar más y no pasó nada, me parece que sus argumentos, que el gobierno intentaba desguazarlos y no hay ningún intento de desguace, sino que se adecúen a una ley que es limitativa en los puntos que dijimos, no en otros, me parece que sus argumentos en términos de la sociedad, en términos públicos,
han sido tan bastardeados por ellos mismos que me parece que hoy llegamos a un momento donde queda absolutamente claro, a pesar de la insistencia que van a tener a partir de mañana y las denuncias que van a montar y las campañas de difamación, que los que quieren violentar la ley, los que no quieren adecuarse voluntariamente, los que intentan burlar con un nivel de impunidad pocas veces visto en democracia, son ellos, y que hay un gobierno que lo que intenta es que haya más voces y ni más ni menos cumplir con una ley que fue votada, como decía Nora, hace 5 años por el Parlamento, por distintos bloques, oficialistas y opositores, con un consenso pocas veces visto, y este grupo intenta resistirse no a una ley en sí misma, a través de esa ley a la democracia, que es lo que ellos no toleran, porque en una democracia ampliada y no restrictiva tienen menos capacidad de maniobra. Pero sabes que también me parece importante destacar una cosa que dijo Sabatella, y es que esto no la adecuación de oficio no implica la estatización. Implica simplemente que esto se licite, entonces se venda con un criterio realmente democrático que suponga adecuarse a la ley, es decir, que no haya estos intereses cruzados, estos testaferros poco disimulados, ¿no? Que es en definitiva lo que trataron de hacer. Tengo que ir a otro informe porque Clarín mandó a Nueva York a uno de sus representantes, a su pollo, para hablar con los buitres. Puede ser que adivinen los buitres, a ver. El Grupo Clarín no disimula su buitrismo. Ahora felicitan a los buitres en pleno Wall Street. Como si publicar las solicitadas de los buitres no alcanzara. Ahora Clarín manda a sus operadores con la intención de blanquearle la imagen al corazón del sistema financiero mundial. ¿Tiene corazón? Una agrupación que representa a los fondos buitres publicó una solicitada. ¿Cómo es posible que se diga, no, yo no voy a cumplir porque mi legislación me lo prohíbe? La sentencia de alguna manera se tiene que cumplir. Griesa, Argentina no me da confianza. Y ahora, el abogado de los buitres felicita a la nata. Desde estuvimos en Wall Street escuchando que empiezan de la Argentina. ¿Queréis saber cómo nos ven en la capital del mal? Robert Cohen es la primera vez que habla y es abogado del principal acreedor de la Argentina, o sea, la gente de Paul Singer. We find serious money. And in this case, thanks in part to the work that you have done, thanks in part to the work that you have done. Antes. Esto que ves acá es un buitre. Queremos hablarte de algo que se llama fondos buitres, que es muy impresionante y es algo que está pasando y la mayoría de los medios no están reflejando. Los fondos buitres compran los papeles de deuda con un valor de mercado, suponete, de 25. Cuando la empresa empieza a renegociar la deuda, hace una quita de la mitad, del 50, y lo que ellos compraron a 25 pasa a valer 50 en 10 segundos. ¿Se entendió? De esto se trata. Fondos buitres. Thanks in part to the work that you have done. Para terminar, usted tiene del otro lado de la cámara a la Argentina, que es un país del tercer mundo, con altos niveles de pobreza, etcétera, que dice que ustedes son terroristas y que están participando en un plan contra el país. De esto se trata. Fondos buitres. Es muy interesante verlo desde el lado de ellos para preguntarnos qué nos pasa a nosotros también. Es muy interesante verlo desde el lado de ellos para preguntarnos qué nos pasa a nosotros también. Claro, ellos no entienden si tenemos una devoción por el default, por ejemplo, ¿no? Claro, ellos no entienden si tenemos una devoción por el default, por ejemplo, ¿no? Claro, no entienden si... Usemos a tus jueces, ok, firma acá, ¿cómo no? Y después que el juez dice no, no, andate a la mierda, ¿cómo? Yo firmo para que vos para ganarte, boludo, no para que me gane vos. Pensemos que los boludos somos nosotros. Antes. Esos tipos también tendrían que entender que pueden perder, porque si de golpe eligieron ganar 14 por año de una manera especulativa, perjudicar a la gente a la que no le estamos pagando me importa un carajo, porque ellos nos están perjudicando a nosotros hace 200 años. O sea que no me importa nada no pagarles. Los tipos no jugaron. Perdimos, nos volvieron a jugar, volvimos a perder. Nos volvieron a jugar, dijimos vamos a la corte dijo no, con ese quilombo no. Y ya está, perdimos. Entonces no entienden ahora por qué no aceptamos. Perjudicar a la gente a la que no le estamos pagando me importa un carajo. Y ya está, perdimos. Entonces no entienden ahora por qué no aceptamos.
que Argentina en los próximos días, como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500.000 millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. Producimos 10 y pedimos 100. ¿Cómo se gastó esa guita? ¿Sabemos por qué estamos endeudados? La deuda, ¿sabés la deuda del próximo gobierno? ¿Sabés cuáles son los vencimientos de los 4 años que va a recibir el próximo gobierno? 1.500 millones de dólares por año le vencen al próximo gobierno. Jamás ningún gobierno recibió una herencia de deuda tan baja como la va a recibir el próximo gobierno. Producimos 10 y pedimos 100. ¿Sabemos por qué estamos endeudados? La deuda, promedio de los países hoy es el 100% del PBI. El PBI argentino son 650.000 millones de dólares. Argentina debe 200.000. Mirá si puede pedir plata en el caso que quiera. Argentina necesita 100.000 millones de dólares, todavía sigue muy abajo del PBI. Tiene una deuda mínima. Y hasta el FMI contradice a los socios de Clarín. ¿Cómo nos ven los tipos? ¿No entienden por qué hacemos lo que hacemos? Dice, bueno, no le vamos a agarpar, porque es injusto, porque el orden del mundo, etc. Los tipos no entienden eso. A la luz del caso argentino, el Fondo Monetario Internacional realizó un estudio e hizo una advertencia sobre el accionar de los fondos buitre en todo el mundo, y lo que hizo también fue respaldar la postura de la República Argentina y de 124 naciones en las Naciones Unidas, que lo que consideran es que hay que hacer un marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda en el mundo. ¿Cómo nos ven los tipos? ¿No entienden por qué hacemos lo que hacemos? Alguna vez se los comparó, y vaya si están en las antípodas. Mientras el hombre de Clarín se derrite ante los buitres, Michael Moore, de nacionalidad estadounidense, es implacable con el poder real de Wall Street. Los hombres del mercado escuchan, observan y no siempre entienden lo que nos pasa. Nos ven como objeto de estudio. We're here to get the money back for the American people. I understand, sir, but you can't come in here. Can you just take the bag, take it up there? Absolutely not. Fill it up? I got more bags. 10 billion probably won't fit in here. You're using the money to buy other companies, and you know, this bailout money. This is our money, and oh, this is a police officer. I wanted to make a citizen's arrest of the CEO, Mr. Blankfein, but you're here, so maybe you can help me. Robert Cohen es abogado del principal acreedor de la Argentina, o sea, la gente de Paul Singer. Thanks in part to the work that you have done. Thanks in part to the work that you have done. Crimes have been committed in this building. I am here to make a citizen's arrest. Please come down and step away from the building. Do not be afraid. Federal prison is a nice place. ¿Cómo nos ven los tipos? ¿No entienden por qué hacemos lo que hacemos? Pregunta final. Tal grado de militancia buitrista no termina haciendo del programa de Canal 13 un programa kirchnerista. Muy buena la pregunta de nuestra producción, ¿eh? Viste que es difícil ser periodista. Qué bárbaro. Les invertís el argumento al informe anterior. Entonces, fueron a la corte, estuvieron 4 años, finalmente la corte falló, perdieron. Bueno, adecuación a la ley. Che, pero caminar sobre las piernas no es tan difícil. Dígame, Campagnoli, ¿qué te pareció? Bueno, la verdad que la Nata, el grupo Clarín, así como algunos candidatos presidenciales, Massa, Macri, entre otros, tienen una mirada primero de carácter antinacional. Por ahí no sé si es la primera pretensión, pero es la consecuencia seguro. Una mirada de que a este gobierno le vaya mal, y defienden los intereses que sea, de quienes sea, a como dé lugar, porque intentan de esa forma debilitar a este gobierno. En este caso, me parece que han cometido un grave error en su táctica política, porque se han situado en la defensa de un sector que no pudieron convertir en holdouts, porque querían sacarlos de ese término buitres y convertirlos
en ese eufemismo de holdouts. Bueno, son buitres, quedó absolutamente claro. Los holdouts son otra cosa, son los que no entraron al canje, no los que demandan al Estado de esta forma. Un juez Griesa, un juez municipal de Manhattan, neoyorquino, le dice a la Argentina que tiene que pagarle 1.300 millones de dólares. Si la Argentina le paga, se abre la posibilidad de que los holdouts también litiguen. Son 18.000 millones de dólares. Se dispara la cláusula de Rufo, son cientos de miles de millones de dólares que la Argentina debería pagar y se funde la Argentina. Se funde, claramente. La sociedad, el pueblo argentino, no es tonto. Ellos piensan que están frente a un pueblo que es tonto, que no entiende, que estas cosas pasan desapercibidas. Y todo el mundo se da cuenta, todos nosotros nos damos cuenta que si pasa eso, que ellos plantean pagarle de contado a los fondos buitres, el país quiebra. Y nadie quiere que el país quiebre, porque nadie quiere quedarse sin trabajo, nadie quiere quedarse en la calle, nadie quiere quedarse en una situación de imprevisibilidad. Por lo tanto, me parece que la pregunta retórica del final del informe tiene algo de sentido, porque terminan en una posición tan irracional, tan en contra del sentido común de las grandes mayorías, que pareciera ser que en ese punto quedan en un lugar casi de cierta funcionalidad, a los que pensamos que la Argentina tiene que desendeudarse, que tiene que crecer, que tiene que seguir dando trabajo. Entonces me parece un nacionalismo por el absurdo, digamos. Un nacionalismo por el absurdo, exactamente.